Después de una noche de borrachera, terminé embarazado de su hijo. Gracias por suscribirte. Tu apoyo impulsa este canal dedicado a historias yaoi y BL. Después de una noche de borrachera, terminé embarazado de su hijo, pero él no recuerda absolutamente nada. Cuando George regresó, estaba cubierto de moretones y traía una bolsa de pato asado. La dejó descuidadamente sobre la mesa, me sacó la silla y se sentó. Ayúdame con las heridas primero, dijo. Por su aspecto, seguramente había ido a correr carreras otra vez. Deberías ir al hospital. No hace falta, se quitó la camiseta con rapidez, sin mostrar la menor vergüenza. Son heridas superficiales. Suspiré, dejé el pijama y la palangana a un lado, y alcancé el botiquín como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Justo cuando saqué un hisopo, George me agarró de la muñeca de repente. ¿Qué haces? Sonrió con picardía y, con un leve tirón, terminé sentándome en su regazo. Estar de pie cansa, dijo, con esa sonrisa descarada y brillante. Tenía raspones también en los muslos, pero ni siquiera pestañeó cuando me senté encima. Como quieras. Total, no soy yo quien está sufriendo. Cuando terminé de curarle las heridas, intenté levantarme y empecé a guardar el botiquín. Esta vez no me detuvo. En cambio, me siguió y comenzó a hurgar en mis cajones buscando palillos y cuencos. George tenía una costumbre, solo comía en vajilla adecuada. No importaba qué tan caro o elegante fuera el envase de la comida para llevar, para él, seguía siendo solo eso, un envase. La gente que come directamente de la caja solo sobrevive, no vive, había dicho una vez. Una opinión que encajaba perfectamente con su identidad como el hijo mayor de la familia He. Pero eso no le impedía escoger siempre los envases más lujosos. Yo había gritado en silencio 1000 veces, si tan solo me diera ese dinero a mí. Con gusto le serviría en una bandeja de plata. A duras penas lograba sobrevivir. ¿Qué es esto?, preguntó de pronto. Me giré al escuchar su voz y lo vi sosteniendo una tira de prueba. 2 líneas rojas, bien marcadas. Se me contrajo el párpado. Mierda. Se me olvidó tirarla. Antes de que mi cerebro pudiera procesar el peligro, mi cuerpo ya había reaccionado. Corrí hacia él, se la arrebaté de la mano y la tiré al basurero. Es para detectar la gripe, dije. Ah, sí. Levantó una ceja. No lo parece, las nuevas pruebas se ven así. De todos modos, no deberías acercarte mucho. Podrías contagiarte. George soltó una risa desdeñosa. Luego me tomó por la nuca y se inclinó hacia mí. Nuestras narices se rozaron. Sentí su aliento mezclarse con el mío. No me asusta eso, murmuró, inclinando ligeramente la cabeza, acercándose lentamente. Me giré. Sus labios solo rozaron mi oreja. ¿No quieres?, preguntó. No. Ya nos hemos besado antes. Aquello fue un malentendido. Hace 3 meses, la noche en que George se mudó, se levantó medio dormido para ir al baño y volvió a meterse en mi cama. Yo desperté y traté de detenerlo, pero me inmovilizó y me besó. Durante media hora. Después explicó que no estaba acostumbrado al lugar, que pensó que seguía en su casa, y que la persona en la cama era su ex. Yo acepté esa explicación. ¿Y qué hay de aquella vez en el baño? Tampoco me apartaste entonces. Esa sí fue culpa mía. Me entró champú en los ojos mientras me lavaba el cabello y no podía ver. Tropecé a ciegas buscando una toalla. Y caí sobre George. Nuestros labios se rozaron por accidente y luego simplemente seguimos. Fue una coincidencia, murmuré. Solo nos dejamos llevar. George no se molestó en discutir. Me sujetó del mentón y me obligó a mirarlo. Bien. Tengamos otra coincidencia. Pero esta, de coincidencia, no tenía nada. Grité con arcadas. George se quedó helado, atónito. ¿Te doy asco?, preguntó, incrédulo. Por supuesto que no. Quise negarlo, pero las náuseas me vencieron otra vez. El aire entre nosotros se volvió denso y sofocante. Era una reacción física, nada intencionado. No podía controlarlo. Pero George claramente no lo veía así. Me soltó y se apartó. Intentando remediar la situación, dije en voz baja, lo siento.
Tal vez deberías buscar a otra persona. Por alguna razón, eso solo encendió una chispa en sus ojos. Soltó una carcajada fría, apretó la mandíbula, tomó su camiseta y salió dando un portazo. Me preocupaba que volviera a hacer alguna locura, como ir a buscar la muerte en una pista de carreras, así que le grité, ¿aún estás herido? Lo único que obtuve como respuesta fue el estruendo de la puerta al cerrarse. Me quedé de pie en shock por un buen rato, hasta que finalmente me senté y até la bolsa de basura con la prueba de embarazo adentro. George no tenía idea de que más allá de esos malentendidos y coincidencias, también había existido un verdadero accidente. Uno que había dejado algo dentro de mí que jamás debió existir. Bueno, todavía no tenía forma humana, así que tal vez podía seguir llamándolo una cosa. ¿Cómo puede quedar embarazado un hombre? Le había preguntado al médico. El doctor explicó que mi cuerpo era algo distinto. Para que lo entendiera mejor, me mostró estudios de casos y hasta me dibujó esquemas. Pero no escuché ni una sola palabra. Mi mundo se había derrumbado. Solo escuchaba zumbidos en mi cabeza y veía sus labios moverse sin entender nada. Al final, me dijo que era demasiado pronto para interrumpir el embarazo. Tendría que esperar al menos 2 semanas más. No tuve valor para decirle que había gastado hasta el último centavo en pagar la cita con él y los análisis. Apenas había recibido mi primer sueldo de pasantía, y lo había enviado todo a casa. Cualquier dinero que le daba, él jamás lo devolvía. Al menos tenía 2 semanas para reunir el dinero. Al menos George me había dejado algo de pato asado. Suficiente para no irme a dormir con hambre. Estaba seguro de que no regresaría esa noche al dormitorio, pero aún así, dudé, y terminé guardándole la mitad. Una vez mencionó que ese lugar usaba patitos jóvenes, así que la carne era tierna y jugosa, la piel crujiente y dorada, coronada con caviar. Intenté resistirme. De verdad lo hice. Pero al final, caí en la tentación y tomé otro trozo. Justo cuando lo metí en la boca, la puerta se abrió de golpe. Casi me atraganto. George entró cargando una gran bolsa de plástico. No lucía mucho mejor que cuando se fue. Miró el pato a medio comer y soltó una risa sarcástica. Yo te doy asco, pero el pato no. Tragué con fuerza, respiré hondo y logré decir, de verdad no me dabas asco. Solo me sentía mal. Su expresión al fin se suavizó. Ven a tomar tu medicina, dijo. Así que había salido a comprar medicinas. Pensé que no ibas a volver. ¿Y a dónde más iría? A casa. Su mirada se oscureció. Volvimos a discutir. Parpadeé. ¿Otra vez? George y yo habíamos sido asignados al mismo dormitorio desde primer año, pero él no se mudó realmente hasta el segundo semestre del último año. Un niño rico con conexiones turbias, siempre había despreciado las habitaciones individuales. Ni hablar de compartir una. Solo se mudó después de una gran pelea con su familia. Su padre lo desheredó, congeló sus cuentas y le confiscó todas sus propiedades. Ninguno de sus amigos ricos habituales se atrevió a ayudarlo, demasiado asustados por el poder de la familia G. Yo, un completo don nadie sin ningún vínculo previo con él, fui el único que no tenía nada que perder. Estiraba hasta el último centavo de mi escasa paga de prácticas para usar en secreto electrodomésticos prohibidos y cocinarle todos los días algo diferente. Vivimos así durante bastante tiempo, apoyándonos mutuamente en los días difíciles. Con el tiempo, incluso su mayordomo no pudo soportarlo más y empezó a ayudarlo en secreto. Para el mes pasado, las cosas entre él y su familia ya se habían calmado bastante. La familia G incluso le organizó una lujosa fiesta de cumpleaños a George, y él me invitó. Ese fue el día en que todo se vino abajo. Esa noche, George y yo terminamos en la cama juntos. Él no estaba completamente consciente. Nos enredamos toda la noche. Ni siquiera había pasado un mes desde entonces, ¿y ya se habían peleado otra vez? Él no quiso hablar del tema, así que no pregunté. George había regresado con toda una bolsa de antibióticos, tantos que parecía que, si alguien se los tomaba todos, acabaría más enfermo que antes. Instintivamente, puse una mano sobre mi vientre. Los ojos de George siguieron el movimiento, así que retiré la mano rápidamente. Ya tomé medicina esta noche. Ah, sí. ¿Cuál? Confiando en que no entendería, me lo inventé. Si tomo más, puede haber una mala reacción.
George me observó en silencio durante un momento, luego asintió ligeramente. Pensé que el tema había quedado zanjado, hasta que dijo algo inesperado: Jaden, quiero tocarte ahora mismo. ¿Qué? Abrí la boca, pero antes de que pudiera responder, su mano se posó suavemente sobre mi frente. Una sensación fresca se filtró por mis poros, hasta mi sangre. Tu temperatura parece un poco más alta que la mía, murmuró. Luego retiró la mano. Si no baja, será mejor que te portes bien y tomes la medicina correcta. Todavía sentía el rastro de su caricia en la piel. Me quedé paralizado. Él siempre era impulsivo y atrevido, pero con solo 2 arcadas mías, se había contenido. Pero esa sorpresa no duró mucho. Más tarde, en medio de la noche, volvió a meterse en mi cama, igual que antes. El beso que intenté esquivar igual me alcanzó, preciso, certero. Jaden, ¿de verdad no sabes lo que siento por ti? Fingí estar dormido, sin mover ni una pestaña. La mirada de George se quedó sobre mi rostro mucho tiempo antes de inclinarse y morderme el lóbulo de la oreja, con fuerza. Tengo unas ganas tremendas de cogerte. Permanecí inmóvil por lo que pareció una eternidad, y solo abrí los ojos cuando su respiración, junto a la mía, se volvió lenta y regular. Si hubiera dicho esas palabras antes de aquella noche, tal vez me habría alegrado. Después de todo, hubo muchas ocasiones en las que podría haberlo apartado y no lo hice. No solo no me resistí, incluso lo disfruté. Después de convivir 3 meses con él, hacía mucho que ya me había enamorado. Su fuerza, su soltura, su encanto salvaje. Esa amabilidad contenida que nunca llegaba a convertirse en algo real. La tensión tácita entre lo que éramos y lo que casi fuimos, todo eso me atraía como si fuera la gravedad misma. Pero el día que desperté en brazos de George, ingenuamente pensando que por fin estábamos comenzando algo, escuché a su padre y al mayordomo acabar con todo. Su padre le dijo al mayordomo que el candidato para el compromiso, ese que no había podido asistir a la fiesta por un vuelo retrasado, llegaría en el vuelo de la mañana siguiente. Debían tratarlo con esmero. Después de tanto tiempo viviendo como el simple compañero de cuarto de George, casi lo había olvidado. Las ratas nunca deben mostrarse a la luz del día. El gran crucero seguiría su curso hacia el puerto destinado, cortando las olas relucientes, mientras la balsa rota se hundiría en silencio después de una breve colisión. Aún faltaban más de 2 semanas para mi próximo sueldo de prácticas. Para reunir el dinero lo antes posible, acepté otro trabajo. En una tienda de conveniencia justo frente a la puerta de la universidad. $18 por hora, con un extra de 1.5 por hora nocturna. Mi trabajo no podía ser más barato. ¿La única ventaja? Podía llevarme a casa las cajas de bento y las bolas de arroz que estaban por caducar. Pero con eso, mi tiempo se volvió imposible. Trabajaba en la empresa durante el día, corría a la tienda apenas salía, hacía el cambio de turno. Volvía al dormitorio para revisar mi tesis bajo la lámpara del escritorio, y si tenía suerte, dormía 4 horas por noche. La encargada del dormitorio era buena. Sabía que mis turnos nocturnos terminaban siempre después del toque de queda, así que muchas veces dejaba la puerta sin llave para mí. Me consolaba con dulzura: aguanta hasta graduarte y consigas un puesto fijo. Estos días duros no van a durar para siempre. Yo le creí. Pensé, solo aguanta un poco más. Solo resiste. Y entonces, la vida me golpeó de lleno. Cuando Recursos Humanos se enteró de que pensaba alquilar algo cerca de la empresa después de graduarme, dudaron mucho antes de decírmelo: la compañía no va bien este año. Así que no hay posibilidad de ofrecerte un puesto fijo. Cuando te gradúes, tendrás que irte. Luego añadió con amabilidad: te lo digo ahora para que puedas hacer otros planes. De verdad le agradecí el aviso, aunque fuera amargo, al menos no perdí las últimas semanas de la temporada alta de contrataciones. Aún así, significaba que tenía que dividir mi tiempo entre ferias de empleo y entrevistas sin fin. Algunas personas se van mucho antes de decir adiós. Yo seguí trabajando como si nada. Sonreía a mis compañeros, decía nos vemos mañana y me apretujaba en el metro, rodeado del olor silencioso de la desesperanza. Tal vez hoy sí estaba maldito. Mientras limpiaba los estantes, se me cayeron 2 botellas de vino de frutas. Se rompieron. Todo un día de trabajo, perdido. Después de barrer los cristales, me quedé de pie junto al cubo de basura, aturdido. La presión era insoportable. Quería
Tal vez alguien debería drogar a George otra vez, como la vez pasada. Fingir que no había un abismo entre nosotros. Fingir que no sabía nada sobre su compromiso arreglado. Mi celular vibró, destrozando esa fantasía peligrosa. Era George. ¿Por qué no estás en el dormitorio? La medicina sigue sin abrir, ¿no te la tomaste? A la mañana siguiente de traer el pato asado, se había quedado mucho rato hablando por teléfono en el balcón. Cuando volvió, aún llevaba encima la humedad fría de principios de primavera. Iré a Italia. A solucionar unos problemas que dejó mi abuelo. Podría morir allá. ¿Vas a seguir fingiendo que duermes? Mantuve los ojos cerrados, hecho pedazos por dentro. Cuando por fin quise responderle, ya se había levantado de la cama. Durante una semana entera, no supe nada de él. Sentí alivio. Por fin, una cosa buena. Estoy trabajando hasta tarde. ¿Qué tipo de pasante trabaja hasta tarde? 2 segundos después, llegó otro mensaje. Mándame tu ubicación. Voy a buscarte. Tengo unos amigos conmigo, ven a conocerlos. La Torre de Marfil es el último telón que oculta la desigualdad de clases. Después de graduarse, la diferencia entre el cielo y el lodo será aún más evidente. ¿Unirme a su círculo social? Totalmente innecesario. Ni siquiera volvería a ver al propio George. No hace falta. Estoy ocupado. Hablamos luego. Guardé el celular y regresé al interior de la tienda para ganar esos últimos $18. Justo cuando terminé de contar la caja y estaba a punto de entregar mi turno, la puerta automática se abrió con un din. Entró un grupo ruidoso de chicos y chicas. Y me quedé congelado. Incluso en medio del bullicio, reconocí al instante la voz de George. Deja de hacer el tonto, le decía a un chico guapo de facciones delicadas. Sentí un cosquilleo en el cuero cabelludo. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo. Demasiado tarde. Justo después de decir eso, se giró, y nuestras miradas se encontraron. La leve sonrisa en la comisura de sus labios se congeló. Su expresión se oscureció, poco a poco. Así que esto es lo que llamas trabajar hasta tarde. Su presencia era tan imponente que todo el lugar quedó en silencio de inmediato. Todos me miraban. Sin disimulo. Sin filtros. Sus miradas se sentían invasivas. Repugnantes. Me quité el uniforme y asentí hacia el compañero que venía a cubrir mi turno. Ya me voy. Pero no llegué lejos. Aún tenía que redactar el informe por las 2 botellas de vino que se habían roto. Por suerte, la atención de todos se desvió rápido hacia otro punto, lo cual alivió un poco la tensión que se me pegaba a la espalda. Todos. Menos George. Se plantó frente al mostrador, negándose a irse hasta que le diera una explicación por mi mentira. ¿Qué explicación podía darle? La verdad era simple, estaba sin un centavo. Había considerado inventar algo. Quizá pedirle prestado un poco de dinero para salir del apuro. Pero el dinero se devuelve. Un favor, no, y yo no quería deberle a George más de lo que ya le debía. Nos quedamos mirándonos un rato, hasta que él finalmente cedió. ¿Ya se te pasó la gripe? Sí. No me la contagiaste. Entonces debes tener un sistema inmune impresionante. George parecía a punto de decir algo más, cuando un grito agudo lo interrumpió. Se quedó congelado un segundo, luego se giró rápidamente hacia el sonido. Lo seguí con la mirada y vi que el chico de antes, el guapo, se había caído al final del pasillo. De alguna manera, se había cortado el tobillo con el borde metálico de una estantería. Me volví hacia el trabajador del siguiente turno. ¿Limpiaste el suelo? Negó con la cabeza, nervioso. No tuve tiempo todavía. No había tiempo para analizar cómo se había caído. Primero había que atender la herida. Voy a por el botiquín. George se veía visiblemente molesto. Con el rostro tenso, apartó a la gente y se agachó para cargar al chico en brazos. Todos empezaron a bromear y hacer ruido de inmediato. Era ensordecedor en la pequeña tienda de conveniencia. George, dijo el chico, apoyado contra su hombro. De verdad odio tu universidad. Me echó una mirada fugaz, apenas un destello, casi imperceptible.
Ese tipo de reproche juguetón al que no sabía cómo responder. La voz de George sonó plana, sin emoción. Te dije que no vinieras. No me oyó. O no quiso oírme. Se fue a paso firme. El corte en el tobillo del chico no era grave. El botiquín de emergencia de la tienda habría bastado. Pero quizá George no confiaba en él. La forma en que lo sujetaba por la cintura. Como sus mejillas se rozaban. La preocupación visible en su rostro. Esa cercanía era imposible de ignorar. Estaba claro que ese chico le importaba. Cuando George pasó a mi lado, se detuvo un segundo, luego se inclinó y susurró: «Deja la puerta sin llave esta noche». No respondí. Solo me hice a un lado para dejarlos pasar. El sitio donde el chico se cayó era un punto ciego para las cámaras de seguridad. Revisé la grabación una y otra vez, pero no pude averiguar cómo había ocurrido la caída. No sabía si alguien intentaría culparme, así que guardé una copia del vídeo. Por si acaso. Salí de la tienda agotado. El coche de George estaba estacionado frente al dormitorio. Él estaba recargado contra la puerta, con un cigarro encendido entre los dedos. Nunca lo había visto fumar antes. Debía estar realmente de mal humor. ¿Iba a confrontarme por ese chico? ¿Por una herida que se curaría sola? Presioné los dedos contra las sienes y caminé hacia él. George, lo que haya pasado durante mi turno, asumiré la responsabilidad. En cuanto al resto. Soltó una risa fría. Las palabras se me atoraron en la garganta. No supe interpretar esa risa, pero cuando levantó la mirada, había una dureza en sus ojos que ni siquiera la farola tenue logró ocultar. Ah, ¿ahora sí quieres hacerte responsable? Lo iba a hacer desde el principio. Algo blanco me golpeó directo en la cara. Cayó al suelo con un pequeño blob. Solo necesité un vistazo para saber qué era. George debió haber llevado al chico a la farmacia 24 horas que estaba al final de la calle, la misma donde yo había comprado mi prueba de embarazo. Estaba tan agotado que ni siquiera pude asustarme. Cerré los ojos un momento, me agaché para recogerla. Y de pronto me alzaron con fuerza por la nuca. No pude evitar soltar un quejido de dolor. Me vi obligado a enfrentar a George en una posición incómoda y forzada. Sus ojos oscuros ardían con una furia apenas contenida. «Jaden», gruñó, «¿de quién es el hijo?» No respondí. Apretó la mandíbula y me sujetó con más fuerza. «Me mentiste con lo de la gripe. No sabía que eras tan buen actor. ¿Tienes sexo y no te proteges? ¿Ni siquiera puedes permitirte un maldito condón?» Lo miré en silencio. Se detuvo un segundo, luego soltó una carcajada sarcástica. «Claro. Trabajando en una tienda de conveniencia por la noche. Obvio que no podías». Su tono se volvió más afilado. «Jaden, vas a ser pobre el resto de tu vida». Sus palabras me atravesaron. Pero no estaban equivocadas. Esa era mi vida. Tal cual. George finalmente me soltó, cerró de un portazo y se fue sin mirar atrás. La señora del dormitorio se había despertado por el ruido. Parecía molesta. Hasta que me vio. Entonces su expresión se suavizó con preocupación. «Hijo, primero está la salud. No te exijas tanto. La vida es larga». Recogí la prueba y la guardé en el bolsillo, inclinándome para disculparme. Estaba tan cansado que casi tuve que arrastrarme por las escaleras hasta el cuarto piso. Apenas abrí la puerta de mi habitación, un dulce empalagoso me envolvió. Dulces y chocolate. George debió haber salido a atender asuntos. Y aún así pensó en traerme un regalo. Me senté en el escritorio, mirando en blanco la mesa llena de golosinas. Al final, escogí el chocolate que parecía más barato. Le quité lentamente el envoltorio y me lo metí en la boca. Estaba amargo. Si la felicidad fuera chocolate, entonces supongo que yo era el perro. George nunca volvió. Un hombre como él jamás tendría que preocuparse por sobrevivir. Si la familia G no hubiera enfrentado aquella crisis temporal, si no le hubieran restringido los viajes, jamás habría terminado en esta universidad común y corriente. Y nunca me habría conocido. Me mantuve ocupado, demasiado ocupado para pensar. Otras 2 semanas pasaron en un suspiro.
Justo cuando la temporada de reclutamiento terminaba, finalmente recibí una oferta de trabajo que me satisfacía. Después de finalizar mi proceso de renuncia, la gerente de recursos humanos suspiró aliviada. Menos mal que no intentamos retenerte. Pregunté, ¿puedo recibir por adelantado mi último sueldo? Parpadeó, sorprendida. Eso no está permitido. Estaba bien. Podía aceptarlo. Después de todo, ya había ahorrado lo suficiente para el aborto. Mi tesis también estaba prácticamente terminada. Solo faltaba la defensa final. Aún quedaba algo de tiempo antes de empezar el nuevo trabajo. Por fin podía descansar un poco. Aquel chico, el que se cayó, nunca regresó a presentar cargos. Eso fue un alivio. De verdad. De camino de regreso a la universidad, agendé mi cita para la próxima semana. Al ver la pantalla de confirmación, la tensión que me había envuelto durante tanto tiempo por fin comenzó a disolverse. Aunque el camino había dado muchas vueltas, al menos, había logrado regresar. Antes de subir al dormitorio, pasé a comprar leche y fruta. Quería agradecerle a la encargada por su amabilidad durante estas últimas semanas. Con la graduación tan cerca, la mayoría del edificio ya estaba vacío. De vez en cuando, veía a alguien bajando las escaleras con maletas. Pronto, todo terminaría. 4 años de mediocridad. 3 meses de sueños. ¡Qué viaje! De verdad, qué viaje. Subí los últimos 2 pisos con el corazón ligero. Entonces sonó mi teléfono. La pantalla mostraba, casa. La alegría que burbujeaba dentro de mí se congeló al instante. Una voz en mi cabeza me advirtió, no contestes. No lo hagas, Jaden. Los dedos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba colgar. Pero vacilé. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo, atendiendo la llamada por accidente. Una voz masculina estalló a través del altavoz, ¿sordo estás? Te tardaste lo tuyo. Mis articulaciones se tensaron. Me agaché lentamente. Mi mente se había entumecido. ¿Pasa algo? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Aún así, me aferré a una pizca de esperanza. ¿Y si esta vez no era lo que temía? ¿Y si, por una vez, le había nacido un poco de conciencia? Mándame dinero. Ah. Por supuesto, no podía ser otra cosa. Recogí el teléfono y lo apreté con fuerza. Por primera vez en mi vida, no quería obedecer. Te acabo de enviar. No tengo más. Entonces búscalo, gruñó. No puedo. Silencio al otro lado, seguido de una risa fría, está bien. Se lo pediré a tu hermanita. Abrí los ojos de par en par, está en secundaria. ¿De dónde va a sacar dinero? Estalló en carcajadas, una risa tan retorcida como la de un demonio. Palabras que caían una por una, como disparos que golpeaban mis tímpanos y mi pecho, ella es el dinero. Mi respiración se aceleró. La vista se me nubló. No pude detener la náusea que me invadió como una ola. No. Apenas reconocí mi propia voz. Sonaba tan lejana. Lo mandaré. $631. No me quedó ni un centavo. Al mirar la cuenta bancaria vacía, surgió un pensamiento. Tal vez, no debería abortar. Podía llevar el embarazo hasta el final. Como en esas noticias, dar a luz en un baño público, tirar al bebé por el inodoro. El pensamiento me estremeció. ¿En qué me diferenciaba eso de lo que mis padres biológicos hicieron conmigo? Me abandonaron en un campo de juncos junto al río al nacer. Un anciano solitario del pueblo me encontró. Además de mí, también había recogido a 2 chicas mayores y a otra más pequeña. Sonaba como un cuento conmovedor. Pero conocíamos la verdad. Era un bastardo cruel y despiadado. Usaba a los niños abandonados para cobrar subsidios mensuales. Y luego lo apostaba todo. A mi hermana mayor la casó en cuanto tuvo la edad suficiente. Mi segunda hermana desapareció al día siguiente de que él perdiera una gran apuesta y fuera perseguido por prestamistas. Le mentí. Le dije que trabajaba fuera de la ciudad y usé préstamos estudiantiles para seguir asistiendo a la escuela. Pensé que poco a poco me escapaba de su control. Pero hoy, por fin entendí, nunca sería libre. Me quedé en cama 2 días.
El mundo estaba en completo silencio. Justo cuando pensé que tal vez dormiría para siempre, mi teléfono sonó de repente. Instintivamente, me tapé la cabeza con la manta, temblando de miedo. Por suerte, sonó un minuto y luego se cortó. Ni siquiera me había calmado cuando volvió a sonar. Después del segundo timbrazo, asomé lentamente la cabeza. ¡Qué insistencia! No parecía una llamada de casa. Justo cuando fui a contestar, colgaron. Era George. Me quedé mirando la pantalla. ¿Qué querría ahora? ¿Acaso no estaba todo entre nosotros ya terminado? Antes de que pudiera pensar más, volvió a sonar. Esta vez, contesté. Ninguna palabra al otro lado, solo una respiración pesada, cargada de ira contenida. ¿Y ahora sí contestas? Estaba durmiendo. ¿Te mudaste? Me llegó el aviso del recibo de electricidad del dormitorio. Con razón las luces no encendían estos 2 días. Pensé que el foco se había fundido. Se enojó aún más al no recibir respuesta mía. ¿Estás viviendo con esa mujer ahora? No sentí la necesidad de aclararlo. Que pensara lo que quisiera. Guardé silencio. Tan largo fue, que pensé que había colgado. Pero la pantalla seguía encendida. Jaden, ¿qué soy para ti, en realidad? La pantalla se apagó. Nadie colgó. Mi celular se quedó sin batería. Permanecí acostado un rato más. Hasta que, de repente, la luz del techo se encendió. Mis ojos no pudieron adaptarse. Los apreté, adoloridos e hinchados. Forzándome a mirar la luz, finalmente me levanté de la cama. No. No podía morir aquí. No quería causarle problemas a la encargada del dormitorio. Conecté el celular y lo encendí de nuevo. 0 mensajes sin leer. Al parecer, pagar mi recibo de electricidad había sido el último acto de decencia de George. Ni siquiera asistió a la ceremonia de graduación. No tenía muchas pertenencias en el dormitorio, pero lo poco que dejó era costoso. No sabía qué planeaba hacer con eso. Empaqué en silencio mis propias cosas. Y bajé la basura al salir. 2 compañeros arrastraban maletas hacia afuera. Al verme, me saludaron con la mano. En los últimos 4 años, fuera de clases, siempre estaba corriendo de un trabajo a otro. Podía contar con los dedos de una mano los compañeros que sabían mi nombre. Pero incluso aquellos que apenas me conocían se despidieron al final. Noté que sus miradas se detenían en mi vientre. Me bajé la camiseta con torpeza. Todo había pasado demasiado rápido. La barriga ya era visiblemente notoria. Todo el sueldo de mi última práctica se había ido en alquilar un lugar. Una vez más, no tenía dinero para encargarme de lo que, para este punto, probablemente ya se consideraba una vida. Me quedé allí, intentando digerir la ansiedad. Justo cuando iba a darme la vuelta, alguien me llamó por detrás. Disculpa, estudiante, ¿podrías darme unos minutos? Me detuve y lo miré con desconfianza. Camisa negra. Pelo peinado hacia atrás. Colonia fuerte. Parecía haber estado merodeando por aquí un buen rato. Instintivamente, di un paso atrás. Él se inclinó hacia mí con una sonrisa. ¿Ya encontraste trabajo? Si no, tengo algo muy fácil para ti. ¿Un reclutador, a estas horas, acercándose a estudiantes frente al dormitorio? Me puse en guardia y negué con la cabeza. No, gracias. Ya tengo trabajo. Me bloqueó el paso. Bueno, también puede ser a medio tiempo. Solo unas horas por la noche, mucho mejor pagado que tu empleo de día. Mírate, tan guapo. Sería un desperdicio no aprovecharlo. Ahora lo entendía. No era una oferta legítima. No, gracias. Intenté alejarme, pero me agarró de la muñeca. Solo escúchame. Mi coche está justo allí. Ven, te muestro. Si luego no te interesa, te traigo de regreso. Suéltame. Su agarre era sorprendentemente fuerte. No podía zafarme. Justo cuando alcé la mano para sacar el móvil, un puñetazo voló junto a mi oreja. Con un golpe seco, se estrelló contra la cara del hombre, girándole la cabeza.
Él dejó de fingir y se lanzó hacia nosotros, el rostro torcido por la furia. Pero se congeló al ver quién estaba a mi lado. Su expresión cambió de ira a terror. Señor G. George lo sujetó y lo tiró al suelo. Su voz era puro hielo. ¿Con qué grupo estás? Jefe, gran jefe, esto es un malentendido, lo juro. 3. N no sabía que era tuyo. Fue un accidente total. 2. Por favor, jefe, lo siento, solo esta vez, por favor. George pareció arrepentirse. Y entonces golpeó más fuerte. El hombre chilló de dolor antes de soltar, por fin, 2 palabras. George se detuvo al escucharlas. El tipo aprovechó la oportunidad para levantarse a toda prisa y huir despavorido. No había pasado tanto tiempo, pero George ya no tenía ese aire arrogante y temerario de antes. Sin embargo, la frialdad afilada de su mirada solo se había intensificado. Lo rodeé por un lado, con la intención de irme al departamento que había alquilado. No había forma de que forzara la entrada. ¿A dónde vas? Como era de esperarse, me detuvo. A casa. ¿Casa? Su tono subió ligeramente y luego bajó en seco. ¿Con esa mujer? Me giró de los hombros y, sin darme oportunidad de rechazarlo, me arrastró hacia el dormitorio. ¿Qué haces? No voy a regresar al dormitorio. Tenía un mal presentimiento. Algo pasaría si volvía. George me apretó más fuerte. ¿Todavía está ahí el botiquín? ¿Qué? Estoy herido. Así terminé subiendo con él. La supuesta herida era solo un rasguño de antes, cuando golpeó al tipo. Mientras le aplicaba el ungüento, soltó un quejido de dolor. Antes se hacía heridas mucho peores sin emitir sonido. ¿Lo estaría aplicando mal? ¿Te duele tanto? De todos modos lo aguanto. Total, como si te importara. Pensando en lo que acababa de ocurrir, empecé a sospechar que estaba fingiendo. ¿Contrataste a ese tipo para montar todo esto? No, su rostro se ensombreció. No sé qué quería, pero me aseguraré de que tengas una explicación. Entonces cambió repentinamente de tema y me agarró la mano. Por seguridad, deberías mudarte conmigo por ahora. Necesitaba irme, rápido. Solté su mano, cerré el botiquín y saqué mi maleta de debajo de la mesa. George no dijo nada. Solo me miraba. Eso, de por sí, ya era extraño. Pero justo cuando llegaba a la puerta, me levantó de repente y me sentó sobre el escritorio. Esto no podía terminar bien. George, no hagas ninguna locura. No respondió. En cambio, se metió entre mis piernas, presionándome con el peso de una montaña. Déjame. Sigue soñando. Maldito. Culpable y orgulloso, susurró, enterrando el rostro en mi cuello y respirando hondo. Jaden, te extrañé tanto. Algo se retorció con fuerza en mi pecho, extendiéndose en un dolor dulce y amargo. Sin darme cuenta, lo abracé, pero en cuanto lo noté, lo empujé de inmediato. George se quedó congelado un segundo, luego me miró, con un destello de alegría en los ojos. Jaden, dijo, no existen las coincidencias. También te gustó, ¿verdad? Lo de ella, fue un accidente, ¿cierto? ¿Solo estuviste con ella por compromiso? Me obligué a girar la cabeza. No. Claramente no me creyó. Se lo compensaré. Le daré lo que quiera, excepto a ti. Jaden, quédate. Quédate conmigo. Pero ya tienes a otra persona a tu lado. Yo, ahí de pie, no era más que un sobrante. Una presencia vergonzosa. Ser el otro de George no era muy distinto de irme con ese hombre al club nocturno. A contraluz, no podía verle la expresión. Su palma áspera me sostuvo la mejilla con una presión leve, apenas punzante. Y sin embargo, enterrado en ese escozor había un placer secreto, inconfesable. Era imposible no recordar aquella noche caótica, esas manos recorrieron cada rincón de mí. Luché por contener el gemido que me subía por la garganta. Si emitía un sonido, saldría demasiado suave, demasiado revelador. George, MMPH. Mis palabras fueron cortadas por sus labios. Me besó con fuerza, robándome casi todo el aire.
La cabeza me daba vueltas. En la niebla, desabotonó mi camisa, botón por botón. Su mano se deslizó por mi pecho, amasando sin piedad. Cuando llegó a mi abdomen, un escalofrío me sacudió. George también se detuvo, respirando con dificultad mientras bajaba la mirada al bulto apenas perceptible bajo su palma. Tienes los brazos y piernas flacos, pero el estómago. Lo empujé, apresurándome a abotonarme. Pero George no se enojó. Su rostro reflejaba la misma confusión y pánico que yo sentía. Jaden, ¿estás enfermo? No, solo comí de más. Gané un poco de peso, eso es todo. Ya me voy. Apretó una mano sobre mi hombro y con la otra levantó mi camisa otra vez, tocando con cuidado mi vientre. Sus dedos temblaban. Jaden, vamos al hospital. Abrí la boca para rechazarlo, pero George me interrumpió. No. Vamos. Su tono era definitivo. Sabía que ya no podía huir de esto. Me arregló la ropa, tomó las llaves y se dio la vuelta para salir. Mirando su espalda, cerré los ojos. George, lo que vayas a decir no cambiará nada. Vamos a... Estoy embarazado. Las llaves cayeron de su mano y chocaron contra el suelo con un estruendo seco. ¿Qué acabas de decir? Fue en el hospital privado de la familia G donde por fin entendí por qué mis padres biológicos me habían abandonado. Tenía una anomalía congénita en los cromosomas, un cromosoma 23 adicional. Eso significaba que había nacido con un conjunto de órganos reproductivos femeninos sin desarrollar en mi interior. Un fenómeno. Nunca se había detectado porque esos órganos no se habían desarrollado. Pero ahora, bajo estimulación externa y cambios hormonales, se habían vuelto funcionales. Hay dos opciones, dijo el médico, extirpación quirúrgica para conservar tu identidad masculina, o tratamiento hormonal para mantener el embarazo. La respuesta debía ser fácil. Por supuesto que. De pronto, un dolor agudo me atravesó el pecho. Dudé. George había estado fumando durante mucho rato al final del pasillo. Cuando regresó, se apoyó en silencio contra la pared. Después de un momento, se sentó junto a mi cama, tomó un cuchillo pequeño y empezó a pelar una manzana. Este hospital tiene a los mejores cirujanos. El procedimiento es de bajo riesgo. No te preocupes tanto. No respondí. Observando cuidadosamente su expresión, hablé con voz baja, George, ¿puedo pedirte algo de dinero prestado? La cáscara de manzana se rompió. George alzó la mirada. Su rostro seguía tranquilo, pero las venas en el dorso de su mano sobresalían. No lo necesitarás. Ni para la operación ni para la recuperación. Yo cubriré todo. Su intención era clara como el agua. Pero... quiero quedarme con él, Jaden. Su voz se alzó de pronto. Ubícate. Ese niño es de un violador. El pecho se me apretó con dolor. Apretando el borde de la manta, susurré, no lo fue. El silencio cayó sobre la habitación. Su rostro, congelado por la ira, lentamente se transformó en incredulidad. Su voz temblaba. ¿Tú accediste? Él lo había preguntado. Fue él quien preguntó. Y cuando abrí la boca para responder aquella noche, él me la tapó con la mano. Como no podía hablar, asentí con la cabeza. George me soltó, en silencio por un buen rato. ¿Quién fue? ¿Qué? Lo pagaré. Criaré al bastardo si hace falta. Pero necesito saberlo, ¿quién es ese maldito? Le eché un vistazo al rostro de George, retorcido por la furia, y apreté los labios. Si él descubría la verdad, la familia G haría cualquier cosa para quedarse con el bebé. Y yo no quería eso. Era difícil explicar ese sentimiento extraño y complejo. En mis 20 años de vida, nunca había tenido una familia, ni amor, ni dinero que realmente fueran míos. Pero ahora, esta vida dentro de mí, era completamente mía. Según el calendario, estuvimos juntos todos los días de ese mes. Menos en mi cumpleaños. Esa noche me desmayé. La ama de llaves dijo que te fuiste con alguien, pero no pude averiguar con quién. Jaden, ¿sabes qué tipo de personas había esa noche? Son buitres. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de ellos? Me volví lentamente a meter bajo la manta.
George, no hay futuro entre esa persona y yo. Si no vas a prestarme dinero, está bien. Me las arreglaré. George finalmente cedió. Su condición, tenía que quedarme en su casa. Negué con la cabeza. No, gracias. Me gusta el lugar que alquilé. Pronto empezaré a trabajar, y me empezará a entrar el salario. Aunque la mitad se iría en préstamos estudiantiles, y la otra mitad se la quedaría ese viejo miserable. George dio otro paso atrás. Entonces compraré un lugar cerca de tu oficina. Solo para los dos. ¿Qué significaba eso? ¿Tenerme como amante en una jaula de oro? Al ver que aún dudaba, el rostro de George se oscureció. Jaden, ¿ya olvidaste quién soy? Si realmente quisiera obligarte a subir a esa mesa de operaciones, tengo 10.000 formas de hacerlo. Tenía razón. Al final, llegamos a un acuerdo, seguiría viviendo en mi apartamento alquilado, pero él tendría llave y podía entrar y salir cuando quisiera. No podía impedírselo. También tenía que quedarme en su casa al menos una vez por semana. Por suerte, la mayoría del tiempo aún conservaba algo de control, así que no estaba del todo indefenso. Al día siguiente, George transfirió una gran suma a mi cuenta, etiquetada como donación voluntaria. Le mandé un mensaje, pinchándolo un poco, es un préstamo porque pusiste donación. Él respondió al rato, este mes de dinero por silencio para el bastardo. Que vea de lo que es capaz un verdadero padrastro, para que no te dé problemas. Una punzada de amargura se apoderó de mi pecho. Si tan solo no tuviera prometida. Ni me atrevo a imaginar cuán feliz podría ser. Un momento después, transfirió otra cantidad. No tienes que devolver el capital, pero sí cobraré intereses. Saqué la calculadora. Genial, ahora iba tras mi sueldo. Pero esa noche, en cuanto George cruzó la puerta, me acorraló en la entrada y me besó hasta que las piernas me fallaron. Solo entonces entendí a qué se refería con intereses. Demasiado débil para mantenerme en pie, me levantó en brazos y me llevó al cuarto. Por suerte, dado mi estado, lo único que hizo fue cubrirme de besos y dejarme empapado en saliva. No pudo ir más allá. A altas horas de la noche, fui a la cocina a preparar un tentempié. La casa estaba en silencio, salvo por el burbujeo suave de la olla. Me quedé mirando la llama azul sin pensar. Esta vida no duraría para siempre. Y cuando terminara, ¿qué sería de mí? Inquieto, revisé mi saldo bancario. Ver ese número me dio algo de paz. Lo entendí, si por ahora no puedo cambiar la situación, al menos voy a disfrutarla. Alguien que no valora el dinero merece un rayo. Cuando él se case, me iré con el dinero y con el bebé. George me abrazó por detrás, frotando su barbilla contra mi hombro. Cariño, tengo hambre. Tráeme un cuenco. El cuenco era parte de un juego que compré de segunda mano en la plataforma del campus el día que George se mudó al dormitorio. 2 por $2. En ese entonces, nunca imaginé que desarrollaríamos sentimientos el uno por el otro en medio de una vida tan repetitiva y sencilla. Después de terminar los fideos, George volvió a enfocarse en mí. Yo estaba tan cansado que quería morirme. ¿No estás harto de esto? Jamás, dijo, levantando la cabeza de mi cuello y frotándose contra mí. Aunque sí me siento incómodo. Suspiré y levanté ambas piernas. Sé delicado. Una semana pasó rápido. Después de una visita al hospital, George fue a recogerme para volver a casa. Mi cama es realmente grande, dijo de la nada, girando el volante. Lo sé, después de todo, no quedó ni un rincón seco aquella noche. Me miró de reojo. ¿Lo sabes? Mentí con toda naturalidad, apoyado en mi talento nato, lo vi en un sueño. ¿Un sueño con mi cama? ¿Yo también estaba? Adivine. El auto entró sin problemas al complejo de villas. Nada de adivinar. Pronto haré ese sueño realidad, pero en cuanto entré y vi al chico sentado en el sofá, supe que ese sueño no se cumpliría pronto. Se levantó con una sonrisa. Aquí, has vuelto. He estado esperando una eternidad. Luego me vio. Su sonrisa vaciló. Y este es, el trabajador de la tienda. Esa hostilidad disfrazada, tan familiar. Ya podía adivinar quién era. La prometida de George.
Quise salir corriendo. Preparándome mentalmente, le asentí con la cabeza y discretamente me alejé un poco más. Justo cuando George abrió la boca, su teléfono sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Jaden, espérame en mi habitación. Tengo que encargarme de algo. Vuelvo enseguida. ¿En serio? ¿Decir eso delante de tu prometido oficial? George, por favor. Por supuesto que no fui a su habitación. Me senté rígidamente en el sofá. En cuanto George se fue, la sonrisa del chico desapareció. Levantó su taza de té con calma, lanzándome una mirada de reojo. George y yo nos conocemos desde que nacimos. Se suponía que íbamos a comprometernos este otoño. ¿Lo sabías? Quería desaparecer. Mis rodillas se juntaron, mis manos no paraban de moverse inquietas. Lo siento. Lo dejaré pronto. Sus cejas se alzaron con sorpresa, pero rápidamente volvió a su postura altiva. ¿Dejarlo? ¿De verdad lo dejarías? Bajé la cabeza. La verdad, es George quien no me deja ir. Dejó la taza y por fin me miró con atención, evaluándome durante un rato. Sus cejas se arquearon con aire juguetón, una leve sonrisa en los labios. Ah, sí. ¿Así que tú quieres irte? Sí. ¿De verdad no te gusta George? Eso no importa. Me pasó su teléfono. Daniel. Agrégame. Te ayudaré. Me quedé perplejo. ¿Ayudarme? ¿Por qué el cambio de actitud tan repentino? Sí. Te ayudaré a alejarte de él. Aún con dudas, lo agregué y escribí su nombre. La familia G es poderosa, pero todavía hay lugares donde no pueden alcanzarte. Yo puedo sacarte. Cuando todo se calme aquí, te traeré de vuelta. Por alguna razón, sus palabras me sonaban familiares, pero no lograba recordar de dónde. ¿A dónde? Daniel sonrió, los ojos curvados, los labios cálidos. Pero su mirada era fría y profunda. A un lugar donde él no pueda encontrarte. Donde no tenga control alguno. Seguía sintiéndome intranquilo. ¿Por qué me ayudas? Obviamente, también para ayudarme a mí. George regresó no mucho después, con el rostro helado. ¿Dónde está? Sobresaltado, respondí, se fue. George me tocó la cara con suavidad. Su expresión se suavizó un poco. Tengo que salir. Tú duerme primero. Algo dentro de mí me decía que iba a buscar a Daniel. Y, por alguna razón, eso me incomodaba. No quería que se fuera. ¿Qué me pasaba? ¿Estaba empezando a enamorarme como un tonto, o eran solo las hormonas? Fuera lo que fuera, daba miedo. Poco a poco me estaba convirtiendo en eso que tanto había despreciado. Si seguía así, algún día terminaría siendo el amante mantenido de George, sin hacer nada en todo el día, solo esperando sus visitas ocasionales. Definitivamente no. George no regresó esa noche. Me quedé mirando el techo de su enorme cama hasta el amanecer. Luego decidí volver a casa. Me encontré con el mayordomo en la puerta. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Con algo de culpa, le dije, perdón. Después de todo, la última vez que él me había cubierto y enviado de regreso a la universidad, le prometí que no me volvería a involucrar. Negó con la cabeza. Fue decisión del joven amo. La decisión de George fue endulzarme con palabras bonitas y luego pasar toda la noche con su verdadera prometida. Estaba cansado. Solo quería dormir. Cuando desperté al mediodía, lo primero que vi fue el rostro dormido de George. Mi cerebro tardó en reaccionar. ¿Cuándo había vuelto? Me había abrazado sin despertarme. Intenté salirme con cuidado, pero antes de lograrlo, me apretó más fuerte. Todo esfuerzo, en vano. No sabía si estaba dormido o despierto. Pero, consciente o no, siempre encontraba la forma de besarme, con los ojos cerrados, los labios perdidos, igual que aquella primera vez, cuando me confundió con otra persona en medio de un sueño. Quiero casarme, murmuró. ¿Hablaba dormido? La excitación se evaporó al instante. Era mediodía. Ahora los sueños eran a plena luz. Sí. Entonces ve y cásate. George abrió los ojos.
Estaban claros. Sonrió suavemente, tomó mi mano y besó la punta de mi dedo. Espera un poco más. Aún no es el momento. ¿Y cuándo sería? ¿A principios de otoño? Las cañas florecen y se expanden en verano, al final del otoño, se marchitan. George debía de estar agotado de la noche anterior. Durmió sin parar hasta la tarde. Justo cuando terminé de responder un correo y me giré, lo vi aún medio dormido. ¿Quieres cenar? Pregunté. Sí. Justo a tiempo, me muero de hambre. No tenía idea de cuántas copias de la llave del apartamento de George existían. El chef, el ama de llaves, la nutricionista, todos parecían tener una. Como agentes secretos, llegaban en silencio, hacían lo suyo y desaparecían sin dejar rastro. Los modales en la mesa de George eran el polo opuesto a su personalidad habitual, calmado y refinado. Masticaba lentamente, y de pronto preguntó, ¿por qué rechazaste la oferta de trabajo? Se me resbalaron los palillos, dejando caer la comida. Intenté de nuevo, volvieron a caer. George tomó el plato con total facilidad y lo colocó en mi cuenco. Masticando, murmuré, ¿lo viste? Asintió. Simplemente ya no me apetecía. Más adelante encontraré algo mejor. No hace falta. ¿De verdad crees que no puedo mantenerte? Entendido. Me convertiré en parásito a tiempo completo. Respondí con entusiasmo, sonriendo mientras lo miraba, solo para encontrar el leve ceño entre sus cejas. ¿Entonces estabas bromeando? Por supuesto que no. Me miró en silencio, con los ojos oscuros, profundos e indescifrables. Solo me preocupa que no lo digas en serio. Llené mis mejillas de arroz y, imitando su tono, murmuré con la boca llena, por supuesto que no. Después de cenar, una señora de la limpieza apareció de la nada. Lavó los platos en un abrir y cerrar de ojos y desapareció. Impresionante, susurré asombrado. Si todos los que trabajaban bajo su mando eran así de eficientes, entonces George debía ser aún más extraordinario. Estaba destinado a convertirse en el próximo líder de la familia He, no era sorpresa, pero también debía de ser agotador. Sin querer dejarme cosas sin decir, por fin reuní el valor para preguntar, George, ¿qué es exactamente lo que te gusta de mí? Ni siquiera venimos del mismo mundo. ¿No eres de la Tierra? Respondió con sarcasmo. No, me refiero a que no somos del mismo entorno social, ni del mismo círculo. Se reclinó, pensativo. ¿Recuerdas la clase de entrenamiento en la naturaleza, en primer año? Esos idiotas desperdiciaron todos los suministros e hicieron una porquería de comida, pensando que les había salido bien. ¿De verdad crees que pertenezco al mismo mundo que ellos? Hablaba de un incidente de hace años. En ese entonces, yo había salvado la situación con algo de ingenio. George siempre fue escurridizo en el campus. Ese día había sido uno de nuestros pocos encuentros. Jamás imaginé que aún lo recordara. Me gusta tu forma de vivir, dijo. Solo estoy sobreviviendo, respondí. George me atrajo hacia él, su voz era suave. Estos 3 meses contigo han sido el tiempo más tranquilo de mi vida. De pronto recordé todas las heridas viejas y nuevas de su cuerpo. Y cómo, en su día, dijo tan a la ligera, podría morir allá afuera. Tal vez los dos estábamos simplemente sobreviviendo. Pero no te preocupes, añadió. Ya no habrá más peligros como ese. El viejo se enfadó porque corté algunos de los negocios turbios de la familia, en secreto. ¿Entonces por qué discutieron 2 veces? Pregunté. Ah, la segunda vez fue por Daniel. Estábamos prometidos, un matrimonio arreglado por nuestros mayores. Cuando era niño, me secuestraron. El abuelo de él recibió una bala por mí. La última vez que volé. No quise seguir escuchando. No sabía si me molestaba el pasado de Daniel con él, o el hecho de que estuviera hurgando en viejas heridas. Lo interrumpí, George, ¿el doctor no dijo que todo estaría bien en 3 meses? Él se detuvo a mitad de frase, luego alargó la mano para revolverme el cabello, divertido. No me seduzcas. ¿Por qué no? El doctor dijo que ya está bien. Su sonrisa se desvaneció poco a poco. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. La nuez de su garganta se movió, su mirada descendió a mi bajo vientre, oscureciéndose.
Luego negó con la cabeza. No soy un monstruo. Bajé la vista, con el rostro ardiendo. Pero yo sí. Con el crecimiento del vientre, mi zona lumbar ya dolía casi todos los días. Y ahora, casi cedía por completo. Antes de que pasara algo, George ordenó a las personas apostadas alrededor de mi edificio que se retiraran. Era medianoche, todo estaba en silencio y desierto. Tenía el fuerte presentimiento de que los vecinos ya no eran los inquilinos originales. Ajustándome el abrigo, salí a la noche. Como esperaba, el auto negro me aguardaba en la esquina. Caminé lentamente hacia él. Hacia el nuevo futuro que había elegido para mí. En cuanto abrí la puerta, una oleada de colonia penetrante me golpeó. Algo se quebró en mi mente. Levanté lentamente los ojos, y vi un rostro familiar. El mismo hombre de la camisa negra que me había arrastrado fuera del dormitorio. Sentí que la cabeza me explotaba. Instintivamente me giré para huir, pero él me jaló hacia el interior del coche. La puerta se cerró de golpe. Y mi corazón se hundió. Todo había terminado. En el asiento del copiloto, Daniel se volvió hacia mí. Nuevos rasguños cubrían su rostro, y su sonrisa bajo la luz de la luna era gélida como el hielo. Tratando de mantener la calma, busqué la manija de la puerta. Cambié de opinión. Déjame salir. Por supuesto, la puerta no se movió. No sabía qué le había pasado, pero Daniel parecía al borde de la locura. Un aire sofocante y peligroso giraba a su alrededor. Jaden, ¿cierto? Dijo. Vamos al infierno juntos. Al infierno tú solo. Entré en pánico y traté de sacar el teléfono. Pero el hombre de negro lo arrebató al instante, y lo atravesó con un cuchillo. Se me heló la sangre. Daniel, ya decidí irme. ¿Por qué no puedes dejarme ir? Él soltó una risa helada. ¿Tú me soltaste? ¿Tú me soltaste a mí? George y yo pasamos por la vida y la muerte juntos durante más de 20 años. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas conociéndolo? ¿Por qué haría todo esto por ti? ¿Qué hizo por ti que no hiciera por mí? No tenía respuesta. Sonaba desequilibrado, completamente fuera de sí. Si no escapaba pronto, sabía que iba a morir. Empecé a golpear la puerta con fuerza. Con solo 2 golpes, el hombre de negro me inmovilizó. No podía moverme. Toda la calle estaba desierta. Sentía que solo quedábamos nosotros en el mundo. Vacío. Y sin salida. Daniel solo me observaba en silencio. ¿Desesperado? ¿No? Así me sentí yo cuando George me castigó. Y luego, con voz fría, dio la orden, conduce. 2 palabras, como una sentencia de muerte. Me desplomé en el asiento y cerré los ojos. Pero el coche no se movió. Daniel gritó, conduce. ¿Estás sordo? El conductor respondió con calma, aún no estamos todos. ¿Cómo que no todos? Justo al terminar de hablar, se abrió la puerta. George subió un pie, luego se sentó a mi lado. Ahora sí estamos todos, dijo con frialdad. El rostro de Daniel se puso pálido al instante. Se volvió hacia el hombre de negro, la voz temblorosa, ¿qué haces ahí parado? El hombre soltó el cuchillo de inmediato. Jefe. Me aseguré de no dañar el módulo de batería, y hasta lo practiqué una docena de veces en secreto. Daniel se quedó helado. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Me traicionaste. ¿Y qué? Respondió el hombre con una sonrisa, dándome una palmadita suave en el brazo. ¿Te dolió? Me contuve, ¿sabes? George le lanzó una mirada afilada como una cuchilla. Él retiró la mano de inmediato y retrocedió en silencio. Ahora era Daniel quien jalaba desesperadamente la manija de la puerta. Claro que no se abrió. George alzó la pierna y dio una fuerte patada al respaldo del asiento delantero. Daniel, te di una salida. La segunda ruptura de George con la familia He fue por el compromiso cancelado. Como compensación, incluso voló al extranjero para resolver viejas disputas por la familia Yan. Fue entonces cuando descubrió la impactante verdad. El secuestro de hace tantos años había sido planeado por el propio abuelo de Daniel. El sacrificio de una vida para salvar a una familia en ruinas. Por respeto a la larga amistad, George eligió perdonar.
Mientras Daniel renunciara a sus fantasías delirantes, aún podían ser como hermanos. Pero Daniel no se conformó. Intentó atraerme a un club privado para arruinarme por completo. Incluso después de que George le diera una advertencia brutal, no se detuvo. ¿Así que sabías todo el tiempo que planeaba huir? Pregunté. Mis piernas aún temblaban de miedo. George me cargó hasta la cama y soltó un resoplido frío. Cuando enviaste todo el dinero que te di a tu hermana, ingenuamente pensé que por fin me estabas aceptando, pero ya estabas planeando dejarme. Me han mentido tantas veces que ya soy inmune. Jaden, ¿crees que no noté lo raro que actuaste esta noche? ¿Qué? Soy estúpido. Mientras desabrochaba con calma los puños de su camisa, tragué saliva con fuerza. Bueno, gracias a Dios todo salió bien. Dormimos ya, ¿sí? George se inclinó sobre mí y me sujetó del mentón. ¿MMM? ¿No tienes nada más que decirme? Lo sabía. Esta noche no se iba a terminar así de fácil. Antes de que se lo llevaran, Daniel gritó, si ese vuelo no se hubiera retrasado ese día. El que habría dormido con él sería yo, no tú. Tú me lo robaste. George casi me devora ahí mismo, dentro del coche. Jaden, murmuró. De verdad pensé, en tu cumpleaños, que solo había tenido un sueño intenso y vívido toda la noche. Sus besos ardientes caían sobre mi piel. Pero ahora quiero comprobarlo yo mismo, ¿de verdad fue solo un sueño? Gemí, George, bestia. Él rió. Sí. Lo soy,